Voluntarios para una misión peligrosa, den un paso al frente. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Hoy os voy a hablar del concepto de la elegancia. Ser elegante, que yo creo que es una gran confusión. Desde el finísimo estudio, ubicado en un domicilio de mala muerte. Te voy a hacer pedazos. Adiós, chiquitita. Esto es... Mira, nene, te quiero presentar aquí algo espectacular. No empecemos a jugar y con tonterías. ¿Dónde estás? Volvamos por la izquierda. Finísimo Podcast. Antonio. Opiniones, anécdotas, entrevistas, discusión, noticias que a todos importan, noticias que a nadie importan. Y las obvias consecuencias de dejar a un narcisista solo frente a un micrófono. Y ahora, un hombre que no merece presentación. Hola, Toñito. Antonio Sempere. My special friend Antonio. Finísima persona. Bienvenidos a otra edición de Finísimo Podcast, que llevamos una racha magnífica de continuidad cada lunes, miércoles y viernes, hasta que llegó el lunes pasado. Tuvimos una situación con la reconexión de cámaras y micrófonos en esta versión todavía parcial del Finísimo Estudio. Después, el día miércoles, tuvimos problemas técnicos con la doctora Camba, que ya prometió de todos modos que va a estar aquí en una futura edición. Ella, la verdad es que su internet creo que funciona todavía a base de vapor y por eso fue mucho el problema. Pero para esta ocasión pues tenemos un invitado que, bueno, me hubiera gustado tenerlo mucho antes de la fecha, por todos los acontecimientos que se han dado a nivel noticioso en el mundo, porque literalmente está relajo, o sea, está donde se están dando las cosas de primera mano. Es un hombre que se levanta con alertas sísmicas mentando madres porque otra vez ya sonó esta madre, no pasó nada. No, a él realmente las alertas que le es porque ahí viene un misil balístico, ahí viene un Tomahawk, ahí viene, o sea, bueno, no un Tomahawk porque son de ese lado, pero ahí viene un dron. Estas cuestiones que se han dado de ataques a países satelitales involucrados en el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán del otro, y que Irán se ha dedicado a tirar, como él bien dice, pedradas explosivas a sus dominios. Pues este hombre está, como les digo, no solo de cuerpo presente en este lugar, sino que además él tiene una vida interesantísima porque, pues, aparte de ser un apagafuegos literalmente, y que tiene una empresa que se dedica precisamente a asistir a la industria cuando ocurren cataclismos de esta índole. Es una persona que pues está siempre con la mano firmemente en el pulso de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Me refiero, por supuesto, a el hombre que ustedes conocen como un tal Bernardieu en redes sociales, pero aquí lo tenemos de cuerpo presente. Chic, ¿cómo estás? ¡Qué honor! Pues bien, bien, muy bien, vistas las circunstancias, la cosa parece ir funcionando, sí. Ya decretaste victoria total de Occidente sobre las temidas fuerzas iraníes, o crees que todavía les quedan suficientes capacidades para seguir incomodándote? En absoluto, yo honestamente creo que esta gente tiene para dar y regalar todavía un buen rato. Mira, yo lo comentaba, estuve hablando en la semana con Luis Carriles, no sé si lo ubiques. Uh-huh, sí. Y le decía que finalmente yo honestamente yo no estoy en contra de ninguna de las partes asociadas al relajito. Yo estoy a favor de que la gente no se pelee, ¿no? Y se dejen de estupideces a nivel mundial. Pero a mí nadie me preguntó, querido señor. Entonces, ¿No fuiste consultado? No, exactamente. Entonces es mi opinión muy particular, es que bueno, esto no se va a terminar pasado mañana. Y también por el otro lado creo que en algún momento en alguien cabrá la razón, no tengo ni peregrina idea de en quién, pero bueno, esto se tendrá que acabar en algún momento y entonces podremos regresar a nuestras actividades normales. Aparte de todo, tú y yo sabemos que si hubiera habido una consulta popular al respecto, de todos modos, el resultado hubiera sido la cancelación de un aeropuerto en México, así que no pasa absolutamente nada, ¿no? Sí. Preguntan aquí, es exacto, no se cancela el aeropuerto y posiblemente harían otra refinería. Harían otra refinería, no? Totalmente. Sí. O sea, digo que siempre faltan, ¿no? Siempre están. Aunque se quemen, siempre faltan. Da igual.
Oye, Bernie, mira, hablando de este tema, vamos a hablar de algunas cuestiones de actualidad. Desde el otro día que sucedió este incidente, que bueno, no es un incidente, vamos, es una cuestión donde hubo pérdidas humanas y todo en Dos Bocas. Estaba comentando con amigos y dije, bueno, pues habrá que preguntarle a alguno de los múltiples expertos en energía que tengo el honor de conocer, y de plantas y esas cuestiones. Em, eh, ¿qué tan seguros estamos a ese nivel con los distintos tipos de plantas productoras de energía? Sabemos que hay productoras de energía limpia, están, o sea, plantas como refinerías y cuestiones así. Hay plantas nucleares, por supuesto. Luego, mi esposa y yo cometimos no digo el craso error, porque es una maravilla, de ver la serie de Chernobyl, pero a ella le detonaron de repente un montón de cuestiones de, oye, pero ¿qué tan seguros estamos, por ejemplo, con Laguna Verde en México? O aquí mismo en Estados Unidos, donde pues, han habido accidentes nucleares, ¿no? En Three Mile Island y me parece que en Harrisburg, Pensilvania. O sea, y bueno, luego te acuerdas de que incidentes como en Fukushima, cuando fue aquel tsunami. Y pasan cosas en Dos Bocas, obviamente toda la proporción guardada, son asuntos muy distintos. Pero a ti te toca ver desde tu ángulo profesional cómo está el mundo en ese sentido, ¿no? Y la preocupación de todos siempre es, ¿qué tan seguros estamos? Yo honestamente, cuando me empiezo a preguntar esas cosas, mi esposa, generalmente tengo una salida fácil, y esta vez me dije, no sé si tengo un estado de ignorance is bliss y estoy bien así en mi ignorancia, o si realmente estamos tan seguros como creemos estar en este margen de ignorancia. Bueno, a ver, bueno, mencionas accidentes de diferentes escalas y de diferentes tipos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente Chernobyl es posiblemente el más aparatoso, ¿no? Por las características y porque, bueno, la radiación y todo este rollo. Sin embargo, Fukushima, por ejemplo, pues sí, oye, es que pues la fuga y la no fuga, las plantas se diseñan seguras. Diseñar una planta es un asunto muy, muy complejo, independientemente de la planta, ¿no? Pero diseñar una planta industrial es un asunto inmensamente complejo y lo es precisamente porque lo que quieres es que tu proceso sea eficiente y sea productivo y te deje lana y lo que sea, pero además que sea seguro, porque los procesos, la química tiene mucho de magia negra luego, ¿no? Vaya que sí. Y los procesos tienen que ser estables, porque si el proceso no es estable, no tienes productos y lo que sea. Pero normalmente en una planta de ese tipo, una planta industrial, vamos a ponerlas todas en el mismo cajón porque la filosofía es más o menos la misma. Cuando diseñas una planta, tú dices, bueno, queremos una planta para producir vinagre. Ok, bueno, muy bien. Entonces necesitamos traer esto y esto y esto, y entonces hay que cocinar eso ahí, y luego hay que meterle más calor acá, y luego eso va presurizado, y luego tengo aquí una tubería que lleva vapor y otra que tiene agua caliente, y luego tengo que traer el gas para calentar el agua. Así como te lo estoy diciendo en el espacio, uh-huh, así revisas la planta. O sea, tú vas poniendo tus pedazos de proceso, reactores, tanques, calderas, condensadores, enfriadores, lo que necesite, quemadores, hornos, lo que sea. Las diferentes tuberías, por ejemplo, que le llevan esos materiales a cada paso del proceso, etcétera. Y luego revisas todo. Gracias a la tecnología, por supuesto, los sistemas CAD, que son así como lo más conocido en términos de diseño, te permiten darte un paseo por la planta en 3D en la pantalla. Entonces tú puedes ir, a ver, ¿a dónde vamos? Pues mira, estamos en la zona del calentador de vinagre. Ah, muy bien. ¿Y esto qué hace? Pues mira, es un aparato de este tamaño que funciona a esta presión, procesa esta cantidad de vinagre por hora y necesita para calentar vinagre, aquí si la calentamos con fuego, se nos medio quema, entonces usamos vapor, y entonces el vapor lo metemos por abajo, por este tubo que viene aquí. Ok, ¿a qué presión viene ese tubo? Pues viene a 40 bar. Ok, perfecto. ¿Cómo controlamos la presión de ese tubo? Ah, pues viene desde un generador de vapor que está por allá,
y luego le subimos la presión por aquí y reducimos el diámetro, entonces trae más presión. ¿Cómo medimos la presión? Pues no tenemos un medidor. Bueno, hay que poner un medidor aquí. Perfecto. ¿Qué pasa si el recipiente que produce el vapor se sobrepresuriza? Es decir, tiene un problema con la presión y se va para arriba. Pues nada, pues no. Hay que ponerle una válvula de seguridad calibrada a un 105% de la presión máxima del tanque, máxima de operación del tanque, para que eso saque el vapor que sobra. Ok, a la línea hay que ponerle otra de esas y hay que ponerle una válvula de corte por si necesitamos ya no mandar vapor al tanque de calentador de vinagre. Y eso lo haces con cada uno de los procesos, ¿no? Cada proceso necesita, cada sección del proceso necesita ser segura en más de una forma. Por ejemplo, en el caso de temperatura y presión, tienes que poder relevar presión y tienes que poder bajar temperatura. Normalmente bajas la temperatura relevando presión. Tienes que poder aislar ese equipo que te genera temperatura y presión. Tienes que poder aislarlo por el lado de la entrada y el lado de la salida. Tienes que poder, además de la válvula de seguridad, tienes que tener en algún lado un desfogue que puedas abrir en automático o en manual. Y luego todo esto tienes que poder ver qué está pasando en cada uno de esos lados, ya sea en manual, es decir, ir a ver un relojito, o le mandas una señal a ese relojito, te llevas la fibra óptica a la sala de control y desde la sala de control puedes ver qué está pasando en cada uno de los medidores. Lo mismo pasa con los tubos y lo mismo pasa con el resto de los equipos. Así diseñas una planta. Entonces, si hablamos de una planta de producir vinagre, a lo mejor necesitas 14 cosas. Si hablas de una refinería, a lo mejor necesitas 3,000, ¿no? Y cada uno lo vas, evidentemente, por ejemplo, si diseñas una caldera, hay una serie de códigos internacionales para diseñarla que dicen, bueno, si usted quiere hacer una caldera de tubos húmedos que funcione a esta temperatura y produzca esta potencia, normalmente en caballos, ¿no? En horsepower, lo que necesita es este tipo de acero con este espesor en los dos lados y además necesita un quemador de estas características y un protector para el quemador de estas otras. O sea, hay mucha información de referencia que se ha ido creando justamente porque alguna cosa fue explotando, entonces, ¿sabes qué? Es que ese lado de la caldera lo diseñamos diferente a este. Ok, pues vamos a... Y de ahí salieron todos los códigos de construcción y fabricación de calderas, por ejemplo. Entonces, las plantas se diseñan así, son intrínsecamente seguras. Hoy por hoy es muy rara la planta que no puede detenerse solita. Una de las pruebas de aceptación de cualquier planta es que, digamos que es así como push the red button, ¿no? La planta está funcionando. Eso se hace mucho en ciclos combinados, por ejemplo. Una de las pruebas finales es la prueba de rechazo de carga. Entonces, tú tienes la planta funcionando a su capacidad nominal y el que te recibe la electricidad, por ejemplo, a Sempere Energía le recibe la electricidad CFE. Tú, Sempere Energía, pones tu ciclo combinado chido y a funcionar, mandas la corriente, la electricidad, la energía a donde la tienes que mandar, y CFE te la rechaza. Y entonces tu planta tiene que poder detenerse solita, sin que tú hagas nada. O sea, eliminar el error humano de esta situación. Es decir, alguien se durmió con el botón o no supo qué botón apretar, ¿no? Exacto. Eliminas el error humano, aunque evidentemente tiene que haber alguien en la sala de control, ¿no? Porque pues, a ver, el sistema puede ser muy bueno, pero igual puede equivocarse también. No, o sea, el humano se puede convertir en un momento dado como un sistema de redundancia más, un backup y eso, y obviamente supervisión y detección. Aquí lo que me llama la atención, ahorita estás hablando, por ejemplo, vamos a construir una planta. Creo que ambos sabemos de que la cuestión de energía se maneja distinto en todos los países. Hay lugares donde el gobierno toma la batuta de esto. Obviamente busca sus propios contratistas y lo que sea, pero ellos toman la operación y el manejo y todo lo demás acá. Y hay lugares donde evidentemente la iniciativa privada y eso ellos se hacen cargo y nada más le venden el producto terminado al necesitado de lo que estén produciendo. Pero hay un punto interesante que es donde me entran de repente dudas respecto a cómo estamos en México y nuestro omnipresente Pemex y un montón de situaciones adicionales, porque veo que cuando algo falla, enseguida el gobierno lo que dice, no, es que no fue falla de Pemex, fue de alguien de afuera, ¿no? O sea, es echar la bolita. Pero
sabemos por consiguiente de que a veces el gobierno, pues obviamente nunca se va a disparar solito en el pie. Volviendo al caso de Chernobyl, pues sabemos que ahí se combinaron unas cuestiones que tenían que ver con lo ideológico, adicionalmente a lo operativo, porque llegan los operadores de esta planta y unos de ellos, o sea, no están capacitados, pero estaban en el puesto porque eran leales al partido. Volvemos al tema, ¿no? O sea, 10% de capacidad, 90% de lealtad, ahí estás, ya la hiciste, mano. Mientras no te asoles las patas en un balcón, estás seguro en tu trabajo. Claro. Ahora, llegan estas personas y algunos de ellos con muy poca experiencia los ponen a hacer un simulacro, un test de la planta. Una prueba de mantenimiento que falló. Una prueba de mantenimiento. Estas personas tienen manuales que están con partes tachadas porque había un estudio que demostraba que podían fallar, pero la simple exhibición de esto puede fallar habla mal de nosotros, gobierno, porque cómo hicimos una planta que puede fallar. Y es donde esa delgada línea entre la competencia y el discurso tiene ahí como que un punto de cruce que resulta de problemas. En tu experiencia, ¿crees que haya gobiernos más capacitados para decir, sí, yo me hago cargo y ustedes así, I got this, ¿no? O sea, yo me lo aviento. O realmente estaríamos mejor diciendo, ¿saben qué? Dejen que las empresas se ocupen de esto porque el gobierno tradicionalmente no es el más eficiente para estos procedimientos. A ver, la idea no es que el gobierno sea el capacitado, el gobierno tiene que conseguirse gente capacitada. Si la pregunta es si los operadores de Pemex saben operar refinerías, la respuesta es sí. Sí, y son buenísimos. Sí. Son buenísimos. Y son buenísimos por una simple y sencilla razón. Mantienen las refinerías funcionando a pesar de estar hechas la basura que están hechas. Uh-huh. Y esto no tiene que ver, y lo he dicho siempre, no tiene que ver con el gobierno actual. Pemex no, desde hace mucho. Basura hace ¿cuánto tiempo? O sea, dicen que se prende dos bocas, pero digo, pues yo me acuerdo del Ixtoc, mano. O sea, sí, claro, claro, o sea, o no sé, puedes hablar de Piper Alpha, puedes hablar de Deepwater Horizon, puedes hablar de una serie, pero todos los accidentes industriales no se dan necesariamente porque la operación sea mala. Uh-huh. Tiene que haber, así como lo dijiste al principio, se tienen que combinar muchos factores juntos para que tengas un accidente de ese tamaño. Que eso ya es una monstruosidad. O sea, que el Ixtoc, de nuevo, Deepwater Horizon, o sea, son accidentes que Bhopal en la India, que es un accidente del que se habla poco, ¿no? Pero terrible porque además era más de lo mismo, ¿no? O sea, un tanque ahí lleno de quién sabe qué, que al final nadie le hizo caso al tanque y pues el producto estaba ahí degradándose y al final el tanque, o sea, tienes que ir sumando cosas. Por eso las investigaciones de los accidentes a veces tardan tanto. Miles de personas involucradas en lo de Bhopal, ¿no? O sea, sí, hubo una cantidad de muertos ahí bestial. Eso es Deepwater Horizon. Esto es Deepwater Horizon. Sí. Te iba a preguntar, ¿a ti qué es lo que, o sea, digo, tu empresa se dedica obviamente a consultoría de estas cuestiones. A ti en lo personal, ¿qué es lo más grave que has llegado a ver? Decir, oigan, esto no, o que lo hayas vivido que te hayan llamado porque ocurrió una situación grave. Algo parecido a lo que tienes en la pantalla. ¿Y ya estuviste ahí, ahora pregunta, ¿estuviste ahí presente así presencial? ¿O a ver, bueno, ojo, no fue, no te voy a decir no, pero sí, no pero... fue offshore. Ah, ok. Para empezar, no era en el mar, afortunadamente. Porque eso es complicadísimo aparte, ¿no? Sí, cuando estuvimos construyendo con Scottish Power, uh-huh. en aquel entonces trabajaba para Scottish Power, en el Báltico, en Alemania, Wikinger uh-huh. 1, que es un parque eólico totalmente diferente a lo que hay en la foto. Ajá, sí. Tú como el desarrollador tienes que tener un par de helicópteros disponibles para emergencias médicas, uh-huh. pero luego puedes tener emergencias navales y etcétera, y para eso dependíamos del Havary Commando, que es como el grupo de rescate del Báltico. Correcto. Y tuve chance de irme a palomear con ellos alguna cantidad de ocasiones y bueno, no cosas como esta en el Báltico, pero sí rescates de barcos, rescates de turbinas eólicas
O sea, sí, cosas como esta. Ahora, algo como lo que... Eso es... Es Dos Bocas. Es Dos Bocas. Algo parecido a esto, mucho más pequeño, pero sí, un fuego de ese tamaño, sí. No te voy a decir en dónde ni cómo. No, ahora sí que no vamos a ventanear a nadie, pero digo, ahora sí que te ha tocado ver los cocolazos fuertes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el sector energía, sobre todo si tienes algo que ver con oil and gas, pues tarde o temprano acabas involucrado en algo así. Yo el más gordo, el que he estado parecido a eso que tienes en la pantalla, era más pequeño y de hecho yo hice la investigación. No participé directamente en la extinción, pero estuve ahí durante la extinción y se ve así de feo y se siente así de feo y huele así de feo y todo así de feo. Sí. En casos como Dos Bocas y toda esa sucesión de eventos, tiendes a pensar, ok, bueno, pues es una refinería, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Digo, cuando refina. Pero siempre queda esta cuestión cuando te preguntan, bueno, Laguna Verde, ¿no? Que ya estás hablando energía nuclear, que es delicada. La planta fue construida hace bastante tiempo, según yo. Me parece que es 80s, finales 80s, principios 90s. Sí, no me acuerdo de los datos exactos. Pero ya tiene un rato, digamos, ¿no? Y ya varias veces han habido como que señales de, oigan, esto necesita mucho más atención y mantenimiento de esto. Pero como que no sé si no lo queremos atender o lo queremos mantener allá atrás para que no nos haga mucho ruido. O si realmente dices, bueno, hay que dormir tranquilos porque al final de cuentas sí la gente que trabaja en Pemex sabe lo que hace. Digo, y eso sí te puedo decir que a ti te consta, a mí me consta, mi difunto tío Roberto trabajó mucho tiempo como ingeniero en Pemex, tanto en plataforma como en barcos y todo este rollo. Y decía, la gente en general que opera sabe lo que hace. El problema es, como bien dices, es estar trabajando intentando sacarle 10 pesos de brillo a un pesito de inversión, ¿no? Claro, sí, es más una cuestión de condiciones, no necesariamente de la seguridad de la instalación. Laguna Verde, a ver, las nucleares, si una planta industrial convencional tiene una pila de protecciones, una nuclear con mayor razón, ¿no? Laguna Verde está bien diseñada, Laguna Verde siempre ha estado bien operada. Laguna Verde ha sido usada como caso de estudio sobre seguridad y sobre cómo implementar mejoras a los sistemas de operación. Okay. Yo estuve en el último revamping que se hizo con Iberdrola y Alstom, y me acuerdo no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años, no, es que se quemaron unos tableros, ¿no? Se quemaron unos tableros ya. Si tú crees que en una planta nunca se quema un tablero, pues estamos mal, ¿no? Y si crees que porque un tablero se quema en Laguna Verde va a explotar como si fuera una bomba atómica, pues entonces lo que tienes que hacer es leer un poco más sobre plantas nucleares, ¿no? Porque para empezar, para que una planta explote como bomba, pues tendría que tener el nivel de enriquecimiento del combustible tendría que ser cercano al 96, 97%. Una planta nuclear utiliza combustible enriquecido al 5%, ¿no? Sabiendo que son caras de construir y todo esto. Hoy ya no tanto, pero sí. Pero siguen siendo estos. Las energías limpias, vamos a llamar, los parques solares, las energías eólicas, ¿serían la solución más viable, o sea, en cuestión costo-beneficio para países como México? ¿O tenemos que seguir No. Cada país tiene características diferentes. Lo que menos ayuda a un país en términos de energía es la geografía, ¿no? Uh-huh. Si eres puro desierto como aquí, pues a lo mejor dices, bueno, ponte un resto de paneles solares y luego necesitas gas porque de alguna forma tienes que respaldar eso ¿no? Lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en Micronesia y lo mismo pasa en Uganda. Es la misma terapia. Tú tienes que decir, muy bien, a ver, señores, damas, caballeros, tienes que asegurar la estabilidad de la red y eso normalmente la mejor forma de hacerlo es con una turbina, con algo que gira. Entonces necesitas gas. En estos tiempos gas, ¿no? Pues luego, antes era diésel, lo que quieras, pero necesitas una turbina que gire. Para eso necesitas gas. Pero además, pues necesitas, evidentemente, poder producir energía sin usar tanto gas y sin darle tanto en la torre al medio ambiente. Ok, ¿qué hay? Pues mira,
esta zona del país tiene mucho sol, esta otra tiene buen viento, luego tenemos un muy buen caudal de ríos que van por aquí y por ahí, tenemos un par de sitios con buen potencial para poner presas, y hay algunas zonas en donde tenemos geotermia activa, entonces podemos utilizar eso para el vapor de la turbina. O sea, cada país debe explorar sus características geográficas, sus características climáticas, y con eso definir una base para funcionar. En el caso de México, pues posiblemente el gas, porque bueno, no es solo hay una nuclear, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el gas puede ser tu base y después a partir de ahí dices, mira, pues está todo el viento de Oaxaca, ok. ¿Qué tantos parques se pueden poner ahí? Porque desde luego habrá un límite. Bueno, pues alguien sabrá el límite y dirá, muy bien, pero aquí solo podemos poner tantas turbinas y ya pusimos el 60% de eso. Ah, cabrón, bueno, pues entonces hay que pensar en otra cosa. Las presas. Bueno, las presas ahí están, ¿no? Pero tienen que estar llenas a determinado nivel, porque el agua de las presas no sirve. La prioridad del agua de las presas no es la producción de energía, es el riego. Y bueno, abasto de agua. Entonces no, si producir energía va a causar desabasto de agua para otras actividades, entonces no produces energía. Y México está en una especie de sequía bastante seria hace ya bastantes años, ¿no? Entonces las presas a lo mejor no son necesariamente la opción número uno. Luego tienes geotermia, por ejemplo, se usa poco en México, a pesar de que hay buen recurso. Uh-huh. Tienes buen sol en toda la parte noroeste, ¿no? El desierto de Sonora, y etcétera, pues tienes buen sol. La península de Baja California tiene buen sol también. Una de las dificultades de Baja California es que está donde está. Entonces, a ver, conecta eso desde Sinaloa o qué. Entonces, vamos, tiene todo tiene sus dificultades, pero no puedes pensar solamente en renovables, no puedes pensar solamente en nuclear, no puedes pensar solamente en el gas, no puedes pensar solamente en una tecnología, porque nunca va a ser suficiente. Y es mucho más fácil y más bonito y más barato tener muchas tecnologías funcionando, digamos, sincronizadas, aunque luego tengas algunas complicaciones para mantener la estabilidad de la red, que tener una sola tecnología que se esté llevando todo tu presupuesto, todos tus gastos de operación, todo tu CAPEX, todo ahí, ¿no? Y a lo mejor, bueno, que la persona que decida qué energía necesitamos y cuánta y en dónde establecerla, pues no sea necesariamente un ingeniero agrónomo, ¿no? Sino gente con un poquito más... Bueno, a ver, Toño, podría ser un ingeniero agrónomo si escucha a la gente que sabe de lo que está hablando. Uno de los problemas que puedes ver en esta y en otras administraciones es que el titular de algo no tiene ni papalotera idea, pero no le hace caso a los que sí la tienen. Menos. Y pues ahí es el problema, ¿no? O sea, no. Yo me acuerdo que alguien me decía, a ver, pues es que, ¿por qué no te vienes a México a organizar el desmadre? Y yo dice, pero yo, ¿por qué, güey? Si hay gente muchísimo. No, deja, o sea, hay gente que sabe 7 veces lo que sé yo, que además lo ha estado haciendo 40 años, y hay mucha. El problema es que nadie la pela. Claro. Ahí está el problema, ¿no? Yo honestamente ni me ofrezco, ni tengo el perfil, y legalmente no cumplo con lo que se necesita para una Secretaría de Estado, por decir algo así muy acá, ¿no? Ok. Pero definitivamente hay gente que sí cumple los requisitos y que lo que tiene que hacer es entender que si escucha a la gente que sabe, lo más probable es que las cosas salgan bien. Además, siento que en México no hay tantas pistas de karting como hay allá por tus rumbos, mano. No, o sea, sí, hay más, hay más. Lo que pasa es que aquí pues están chidas, pero mira qué bonito, Oye, pero Jazz Marina y todo tiene sus sí, Jazz Marina. Fíjate que nosotros el campeonato de karts, el profesional, no corre en esta pista, corremos en la de Fórmula 1. En la de Fórmula 1. Sí, en la sección de atrás, ¿te acuerdas? En la curva en U, donde unos dicen que le robaron el campeonato a Verstappen. Verstappen no, así se ganó limpiamente. A mí me da igual. El punto es que en ese lado, ahí es donde corre el campeonato. ¿No tienes perro en esa pelea, Bernardo, por favor? O sea, no tengo perro en esa pelea. ¿Seguro? No tengo perro en esa pelea. Yo, el único piloto de la historia de la Fórmula 1 del que realmente he sido fan se llamaba Niki Lauda. Haga el favor de descubrirse. No, por supuesto. Y siempre he sido siempre fui fan de Niki Lauda, porque ese no se cortaba y no tenía pelos en la lengua, y si pensaba que eras un perro, te decía que eras un perro. Y totalmente.
y ya, no, es el único piloto del que he sido fan. Evidentemente me gusta mucho la Fórmula 1. Esta temporada no me gusta nada la Fórmula 1 y no me gusta tanto la Fórmula 1 desde hace 8 o 9 años, ¿no? Pero no tengo perro en esa pelea. Especialmente en esa pelea, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, uno de los dos involucrados es el mejor piloto de la historia, ¿no? Hamilton puede caerte más mal o menos mal o muy bien. Uh-huh. Hasta a la fecha del día de hoy, Ajá. es estadísticamente por números el mejor piloto de la historia. Tú eres de los que dice Hamilton es el gallo. No, yo no creo que sea el gallo. Creo que sus números lo ponen en el lugar en el que está. Ahí entraríamos podemos discutirlo si quieres. Yo insisto, no estoy defendiendo a Hamilton. Lo que pasa es que uno es Hamilton y el otro es Verstappen, que es hoy por hoy el talento generacional más significativo de los últimos que te gustan. 8 años. Oye, 7. pero el señor que está en animación suspendida todavía, el señor Schumacher, no entra en la discusión. A ver, Schumacher entra en la discusión. Es como si me dices que Senna es el mejor piloto de la historia. No, para mí no. No, para mí tampoco. Yo sí creo que bueno, si no se hubiera muerto, la hubiera hecho gachísima, ¿no? Gachísima, pero bueno, pues las cosas son lo que son. Yo sí creo que Schumacher podría ser mencionado como el mejor piloto de la historia, pero sus números están empezando todavía, a caer. Sí. Entonces, yo, si me preguntas, entre por ejemplo, vamos a poner, utilizando además diferentes épocas, porque tampoco... Claro, es bien difícil. Si tú me dices, oye, es que Hamilton es el mejor de la historia, ajá, ¿en qué coche? ¿No? Y ahí ya, por eso no tengo perro en esa pelea, ni en muchas otras, porque si tú me dices, no, es que Mansell era mucho mejor piloto que Hülkenberg. No, yo creo que si subes a Mansell a uno de estos coches de hoy, mejor lo apaga y se baja, porque con la tecnología que hay alrededor del piloto, manejar estos coches tiene mucho de bueno, los de ahora no, porque la batería es una porquería, pero tiene mucho de manejar, pero también tienes que entender mucho del Nintendo y el PlayStation, ¿no? Sí, la forma de manejar ha cambiado muchísimo y creo que por eso tú eres todavía de esas personas que les gusta el karting, porque ahí las manitas va por encima de lo demás, ¿no? Y ya está, sí, pero a ver, bueno, si comparas un go-kart con un Fórmula 1 de los 80, pues no, bueno. La diferencia es, evidentemente hay mucha, ¿no? Pero un Fórmula 1 de los 80, de los mediados de los 80 a mediados de los 90, eran coches muy difíciles de manejar, eran durísimos, ¿no? Coches muy rígidos, además, porque de alguna manera tenías que asegurar el grip, entonces no era solo la dureza de la suspensión o de las llantas, necesitabas un chasis que soportara esa torsión sin romperse. Entonces eran coches muy duros, eran coches muy difíciles de meter en las curvas, eran coches que aparentemente tenían mucha aerodinámica, pero el grip no era, excepto en la época del efecto suelo, el grip no era lo que es hoy. Y no es que, yo no creo que fueran mejores pilotos entonces, creo que eran otros pilotos en otros coches. Eran los pilotos para esa época, ¿no? O sea, sí, porque, claro. Yo nunca vi manejar a Juan Manuel Fancho, pero cuando dicen, es que la mitad de las carreras que corrió las ganó, dices, ok, es un porcentaje muy perro en una época que, de parte del coche, las posibilidades de no bajar de él eran altísimas comparadas a lo que son ahorita, ¿no? Sí, además, Alonso se subió a un Ferrari de la época, y se bajó y dijo, oye, yo no sé cómo hacían este güey para manejar eso. Son cosas muy difíciles de manejar. Claro, pero hay por ahí un video y no me acuerdo, hace algunos meses estuvimos ahí medio hablando de él en Twitter. Es el video de un Cooper Climax. Y en la pista francesa, en Paul Ricard. Paul Ricard. ¿Paul Ricard? No. ¿Cuál es la pista francesa donde se ha corrido los últimos años? ¿Últimos años? No es Paul Ricard, es hoy te digo. No, vas a creer que no me acuerdo. No, hoy te digo. ¿Magny-Cours? No. No, ¿no es Clermont-Ferrand? No es. Bueno, en esa pista, ¿no? Y tú. Magny-Cours es la última, ¿no? ¿Le Castellet? No. Es Paul Ricard, ¿no? Sí, deja de eso, en la pista donde se han corrido los últimos Gran Premios de Francia, o en Francia,
Entonces, Y tú Paul ves lo que Ricard, está sí. haciendo el tipo con el... Sí, es Paul Ricard. Es Paul Ricard. ¿Ves Sí, lo que está haciendo el tipo con el coche, con unas llantas de bicicleta y sí, totalmente. con un Coventry Climax V8 de menos de 2 litros? Sí, y es una caja tina de cinco baño velocidades, con llantas de bicicleta, o sea, básicamente, con ¿no? frenos de tambor. Y pones de tambor, exacto, de panadero. Es que, y ahora manéjalo, ¿no? Y entonces, hoy mucha gente dice, bueno, no, es que esos pilotos eran mejores. No, yo no creo que fueran mejores. Yo creo que manejaban coches diferentes. Y aparte, son- sin cinturón de seguridad muchas veces, porque No, claro, no era y obligatorio. No, pero si me preguntas a mí, yo compito en 2 campeonatos. Uno es un DD2, que es un go-kart con 2 velocidades, Ok. rápido y más rápido. Más, y ya, más rápido. ¿no? Sí. Y el otro es un shifter, son 2 motores diferentes. Ok. El DD2 utiliza un Rotax, es el campeonato de Rotax. El shifter utiliza un Niame, que es un motor italiano. El shifter tiene una caja de 6 velocidades de moto, tal cual. Y me puedes decir, oye, pues sí, pero es un go-kart y es otro go-kart, es igual. No, se manejan de forma absolutamente diferente. A pesar de tener las mismas medidas y lo que quieras, el chasis la ingeniería del chasis es totalmente diferente. La forma en la que el chasis trabaja es totalmente diferente. Evidentemente, la forma en la que, por ejemplo, en la que regulas los frenos es totalmente diferente. Las relaciones de la caja son totalmente diferentes. Y lo que haces con el coche es totalmente diferente en uno y en el otro, en la misma pista. Totalmente distinto. Mi papá corría off-road, creo que algunos te comenté. Y bueno, pero desde muy chicos nos llevaba a las carreras y todas esas cuestiones. Yo me acuerdo que tenía yo como 11, 12 años. Y yo en ese momento era apasionado de la Fórmula 1, ¿no? Y decía, es que a mí me gustaría ser piloto de Fórmula 1. Dice, a lo mejor tendríamos que haber empezado hace unos 7 años, 6 años, una cosa así, con go-karts. Dice, porque, o sea, la progresión lógica para que realmente estés ahí tendría que haber sido eso, ¿no? Entonces nos llevaba a los go-karts y decías, ok, la experiencia es muy distinta a lo que era subirnos a un off-road con mi papá y andar brincando, ya sabes, por cerros y zanjas, ¿no? Pero a final de cuentas, él le gustaba mucho, por ejemplo, lo que era carrera de resistencia, más bien de larga distancia. Los circuitos Matehuala San Luis, corrió Baja Mil y todo este rollo. Decías, es un distinto tipo de carrera, también un distinto tipo de coche, pero te llama la atención de que los pilotos realmente, cuando nacen para ello, pues se mueven en todos los circuitos, realmente, o sea, y muchas categorías. El coche que era de mi papá fue de Rick Mears, que después fue campeón, creo que 3, 4 veces de Indianápolis, o sea, y el tipo además corrió Stock Car en algún momento. Entonces decías, a final de cuentas, creo que la gente que está entregada al deporte de velocidad, yo muy pronto me di cuenta de que una cosa es ser fan y otra cosa es treparte al coche y decirle, ya en cuestión competitiva, otro rollo. Tienes que tener reflejos, capacidad de reacción, una visión aparte, que pues, es lo mismo que dicen, pues, un quarterback en la NFL, pues también la visión de campo cambia mucho a cuando estás pues, en entrenamientos y en pruebas con scouts, que dicen, es que mira, pueden lanzar una espiral perfecta, 70 yardas en el aire. Ok, vamos a ver si la puede lanzar cuando le quedan tantos segundos en el reloj, cuando tiene que buscar una trayectoria donde el receptor se pueda salir del campo para que le quede algo de tiempo de intentar un gol de campo, y aparte le están atacando 3 mastodontes de 150 kilos. Le van a caer encima 650 encima, kilos de señor ahora mismo. Sí, entonces dices, es muy distinta las condiciones de uno y otro, pero creo que es una cuestión de... ¿A ti por dónde te vino la afición a las carreras, Bernie? Pues mi papá siempre fue de coches y alguna cantidad de amigos suyos andaban ahí metidos en las carreras y él me acuerdo que nos contaba que de joven compitió en los Renault Dauphin, estos cosas redondas extrañas que fabricaba Renault, ¿no? Rarísimos. Ahí en la Magdalena, ¿no? Claro. Y muchos amigos. O sea, tenía un amigo suyo, vivió mucho tiempo en Estados Unidos y competía en Fórmula Barber y competía en lo que le pusieras enfrente. De hecho, tuvo luego un taller en Puebla al que íbamos muy seguido. Y por ahí andaba construyéndole coches a medio mundo, ¿no? Entonces, siempre el asunto de los coches, mi papá era además un mecánico excepcional. Entonces,
en los tiempos en donde podías meterle mano al coche El y coche no era afinarlo una tú computadora. Claro, claro. Entonces, pues siempre, ¿no? Uno de mis primeros trabajos serios, ¿no? Fue desarmar un V8. Lo complicado no fue desarmarlo, lo complicado fue que lo tuve que volver a armar después, ¿no? Exacto. Lo iban a rectificar y no sé qué. ¿Cuánto te sobró de coche? No, pues imagínate un V8. Era un Chevy de bloque chico, sin albur. Sí, mejorando lo presente. Mejorando lo presente. Vamos a arreglar el motor hay que desarmarlo, desármalo. Bueno, sí, yo presta para acá, la que saca y no sé qué. Y sí te acuerdas más o menos de cómo va el asunto, pero luego, ahora ármalo, ¿no? Y lo interesante de armarlo es que entiendes cómo funciona. Pues claro. Mira, esto mueve esto de acá y esto de... Evidentemente no lo armé yo solo. Alguien tuvo que venir a echarme una mano con algunas cosas porque ni idea, ¿no? Pero un V8 de bloque chico de los 70s con árbol de levas, con punterías, que árbol de levas a la cabeza, ni que no. Entonces mete las punterías y aprieta las punterías y luego, ojo, porque las válvulas, y tráete el rectificador justo para que las válvulas queden donde tienen que quedar. Y al final arrancó, ¿no? Pero yo, insisto, no lo armé solo, pero yo creo que esa fue una de las cosas que como que me hicieron interesarme más en el asunto de los coches. Y bueno, aquí me tienes, el go-kart, pues es básicamente el hobby. Es un hobby caro, pero es divertidísimo. Yo honestamente no corro para ganar nada. En años he ganado 3 carreras. Fui subcampeón de Shifter 3 años. Fui subcampeón de DD2 2 años. Pero no, o sea, yo creo que todos corremos porque queremos ganar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el campeonato, ambos están divididos en 2. Es la categoría, o sea, el Shifter, uh-huh. Y entonces hay Shifter Masters, que es para los rucos como nosotros, que no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Va. Entonces, claro, son 2 campeonatos en uno y los chavos andan durísimo y andan rapidísimo y pesan 60 kilos y manejan como locos y entonces nadie los alcanza, pues no. Entonces nosotros tenemos nuestro campeonato en donde hay carrera, hay carrera y se compite duro ¿no? Pero, por ejemplo, nadie hace estupideces porque todos tenemos que ir a trabajar el lunes. Entonces, se compite duro, hay buen entre y la cosa se pone buena, pero nadie hace estupideces, ¿no? Primero, porque tienes que ir a trabajar el lunes y segundo, porque romper el go-kart es caro, ¿no? Tu papá no está ahí para pagarte el coche. O sea, tú sí lo sientes en tu cartera cuando te pegan, ¿no? Pues mira, un go-kart nuevo, un DD2 nuevo, uh-huh. Sodi, que es un chasis francés, uh-huh. Cuesta, si no me acuerdo mal, es casi 5,000 euros. Sí, es... El chasis sin motor. El motor te cuesta otros 3,000. O sea, sí. O sea, peras manzanas andas metiéndole que unos 11, 12 para echar a andar el... Para la temporada. A ver, porque tienes que vestirte, Bernie, tienes que comprar tu casquito, tienes que... Sí. Una temporada te cuesta... Mira, vamos a decir que empiezas de 0. Bueno, no, a ver, yo que tengo... Porque además tienes tus propias refacciones. Claro, yo tengo 3 motores, ¿no? Okay. Que he ido acumulando en el tiempo. Entonces, tengo 3 motores. Uno que es para las carreras y los otros 2 son para practicar. Entonces, esos son los que usas para prácticas. Del DD2 tengo 3 chasis. Ok. Uno que tiene guardado ahí 2 años, que no he usado, que está nuevo en la caja. El que estoy usando y uno que tengo de emergencia por si se rompe el que estoy usando. Pero ese no es nuevo. Ese lo compré de segunda mano para tenerlo ahí por si acaso. El muleto Es como el muleto. Y luego en Shifter es 3/4 de lo mismo. Yo creo que todo eso que te acabo de contar, más todas las refacciones, tengo 2 cajas nuevas, 2 cajas de reserva para el Shifter, tienes además, ya sabes, ejes, sistemas de frenos, tengo un sistema de freno completo para cada categoría por si hay que cambiar, porque luego se lleva el tren el sistema y pues hay que hacer algo, ¿no?
varios juegos de rines, depende de la pista, usas un rin específico u otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que debo tener, pues, no me hagas caso, solo en eso debo tener tranquilamente 30,000 euros en equipo. Es una inversión. Y ojo, aún así es más barato que el vicio de la relojería, amigos. Por favor, no le sí, eso de eso desde luego, es mucho, mucho más barato que el vicio de la relojería y que otros. Sí, Entonces, sí. bueno, o sea, yo ahí tengo eso porque pues es lo que puedo llegar a necesitar. Luego la temporada, no, lo caro de la temporada no es ni la inscripción ni nada de eso, son las llantas. Uh-huh. Las llantas te cuestan $200 el juego. Okay. Entonces, ¿y cuántas te andas ventilando, Angelito? En un fin de semana usas dos juegos. Dos jueguitos. Sí, los fines de semana normalmente son, si es fin de semana doble, la práctica oficial es el viernes, uh-huh, y luego hay carrera el sábado y carrera el domingo. Cuando hay carrera, calificas calificas y haces 2 hits, una semifinal y la uh-huh, final con el mismo juego de llantas. De llantas. Y esos no los puedes usar el domingo, es otro juego nuevo de llantas. Okay, y en la práctica también utilizas por lo menos un juego nuevo. Sí. Porque, ¿pero te va a servir ese juego para la siguiente práctica o ese ya? Sí te sirve para la siguiente práctica, pero las prácticas se dividen lógicamente en sesiones. Uh-huh. Hay mucha gente, ¿no? Entonces, son 5 o 6 sesiones de 20 minutos más o menos cada hora aquí, porque a pesar de que hay mucha gente, somos muy poquitos, ¿no? En Europa es totalmente diferente. Es brutal, sí. Entonces tú tienes 6 sesiones en 7 horas de práctica, más o menos. Entonces las 2 primeras las usas para poner el motor, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está esto? Pues hay más o menos tanto grip, no sé qué. ¿Cuántas vueltas tienen las llantas? Pues mira, de la carrera pasada tienen 65. Ok, entonces le sacas otras 30 más o menos. Entonces lo que haces es, las 2 primeras sesiones son para poner el motor. Uh-huh. O las 3 primeras sesiones son para poner el motor. Luego, la otra de las otras 3 sesiones, por lo menos, es para ver dónde quieres los frenos y si tienes que cambiar algo en los ángulos de tal. Y las 2 últimas sesiones, la primera tiene que ser con llantas nuevas. Okay. Y si no, partes la sesión en 2, 3 con llantas viejas para ver tus ángulos y lo que sea. La cuarta la haces con las nuevas. Y con esas llantas nuevas dices, ok, quítamele ángulo aquí, pónmele, no sé, manda más peso al eje delantero, lo que quieras. La quinta sesión es la buena, ahí es donde ves si lo que estabas haciendo funciona. Y la sexta, pues ya es un poco, vamos a quemar gasolina y a ver qué se puede hacer, porque también tienes que medir la degradación. Sí. Entonces, sí, por fin de semana, pues necesitas por lo menos 2 juegos de a $180 a $200, depende del... Sí. Y reitero, aún así más barato que el vicio relojero, señores. O sea, sigue siendo más barato que el vicio relojero. Porque mucha gente llega y me pregunta, ¿y cuánto le va? No, espérate. O sea, y ojo, Bernie también tiene un no sé si hayas añadido más a la colección de relojes, pero el Longines que mostraste aquella vez, que te habías obsequiado, qué belleza de guacho. El otro día me acordé mucho porque estaban hablando de cuánto es el monto sensato, donde dices, esto es lo más que debes pagar por un reloj para obtener lo mejor de tu reloj, pero espérate, dice, y si pasas de este precio, ya estás pagando más marca que reloj. Claro. Y dicen, y sacaban tu Longines, de hecho, como efecto, dice, este es el punto. O sea, más arriba de esto, estás pagando, no necesitas pagar eso. O sea, este es el mejor reloj que dices, o sea, era un señor. Es un reloj, es precioso, sí. Compré luego un tag, uno de la serie Carrera que es verde, que solamente tiene un dial. Ajá. O sea, el dial y el subdial. El subdial es un small cycle, me parece. Sí, súper bonito. Son y luego bonitos. tengo, como te decía la otra vez, tengo el smartwatch de tag, que es divertidísimo porque le puedes poner la carátula que te dé la gana. Y volteas y dices, otro reloj, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Que están muy bien hechas. Entonces, no, totalmente, sí, los he visto. Es más, si lo ves de lejos, estás viendo el reloj. De hecho, me di una vuelta por Tag Heuer y la chica que estaba teniendo traía un smartwatch y de golpe de vista pensé que era un Carrera, precisamente. Sí da el gatazo. No, espérate, o sea, sí está muy bien manejado, ¿no? Pero
Pues Bernie, si te parece, vamos a pasar rapidísimo a ver un par de noticias y de secciones importantes para el público de Finísimo Podcast. Bueno, ese es el circuito de karts de Jazz Marina para los que no estaban Enterados. totalmente enterados. La noticia rebelde. Información que se niega a morir. Y ojalá y no muera nunca, porque yo estoy como chango con manzana viendo las incidencias de Artemis 2 y esas bonitas imágenes que estamos recibiendo de la Tierra. Y sobre todo me estoy muriendo de risa analizando las respuestas de los que dudan de que si fuimos a la Luna en alguna vez, de que si la Tierra es plana y todo. Digo, cada día es como ver que hay un esfuerzo dedicado de un organismo importantísimo para demostrarle a la gente. Aquí se separa la ciencia y la gente que terminó sus estudios de los influencers y los tarados que... No, es que yo hice mi propia investigación. Ajá. Ay, Dios. Sí, es de risa. Tú eres astronauta frustrado, por ahí vi en tu bio, creo que te pasa como a mí. ¿Has estado siguiendo la misión? No toda, pero a ver, es algo que a mí me emociona, ¿no? 50 y quién sabe cuántos años después, pues vamos a la Luna de nuevo y esto, no sé, yo no entiendo cómo hay gente que cree que lo que le están vendiendo es realidad virtual o como quieras llamarlo, inteligencia artificial en una pantalla. No logro entenderlo, pero... Pues, la última incidencia que por supuesto transpiró a nivel general es que les falló el WC de a bordo, señores. Y eso, sí, créanme, es una tragedia por donde se le vea. O sea, monumental. Sí, pero luego la astronauta, ¿no? Fue la que finalmente reparó ahí desfizo el entuerto. Como se dice en correcto castellano. Es que es correcto. Ahora, sí tiene que... Hay un factor adicional ahí de complicación porque, o sea, todos hemos destapado un baño a lo mejor en casa. Trabajar con un WC en gravedad cero, siento que las consecuencias pueden ser potencialmente catastróficas. Tú imagínate nada más que levantas aquello y, ¿no? De pronto... Todo el tablero termina ahí, yo qué sé. No quiero ni pensarlo. Fíjate, estaba leyendo sobre presentes de problemas que pasan en gravedad cero. Precisamente en la misión del Apolo 13 hubo un incidente con una lata de atún. No sabía. Abrieron una lata de atún en gravedad cero y pues ahí hubo un problema también de que pues no puedes manejar estas cuestiones de la misma manera que lo harías en una gravedad simulada. Atún para todo el mundo, literalmente. No, y si has abierto una lata de atún en un espacio cerrado, sabrás que todo mundo sabe que abriste una lata de atún. Efectivamente, sí. Sí, tiene que haber sido, además de muy profuso en términos de cantidades de cosas volando por el aire, aquel módulo lunar tiene que haber olido de maravilla, sí. Sí, porque aparte creo que les tomó un par de días el solucionar el Atún Gate. Yeah. La gente no se entera mucho porque en esa misión del Apolo 13 curiosamente sucedieron otras cosas pues también preocupantes, ¿no? Pero sí, un poco más relevantes que esa, digamos. Un poco más relevantes que eso, pero sí, el incidente del atún ocurrió en aquella ocasión. ¿Cuál sería tu comida de a bordo, Bernie? Pues no sé si ya ves que comen de una serie de tubos. No sé si hubiera tubos de sashimi de atún, por ejemplo, estaría muy bien. ¿Ese es el go-to para tu orden de sushi? No, a ver, se me ocurren un tubito de chilaquiles, tampoco estaría mal. Está bien, porque a mí me gustan los chilaquiles aguaditos, entonces creo que de ahí a esa cuestión. Sí, exacto. Sí, a mí los chilaquiles, yo creo que de toda la comida mexicana tan vasta y tan maravillosa que existe, posiblemente los chilaquiles sean lo que más me gusta. Bernie también es cocinero, es chef, chef amateur, podemos llamarlo así. Sí, muy amateur. Y degustador de shawarmas, según... Si pueden escuchar ahí, tenemos en un episodio de Aislados pero no solos, donde nos prestó su tiempo. La historia del mejor shawarma del mundo en Jordania. Que te estabas jugando la vida realmente por un literalmente, shawarma. Me jugué yo la vida por mí y por el taxista para conseguir el mejor shawarma y efectivamente sí era el mejor shawarma. O sea, sí dices, valió la pena arriesgar la posta. Cada una de las amenazas de muerte valieron ese shawarma.
Bueno, pues nos acordamos mucho de ti también porque el otro día fuimos aquí a un restaurante mediterráneo y le dije, mira, Bernie arriesgó la vida por una de estas. Bueno, Sí. y mira, me Sí, imagino que no me era la la mejor jugué. del mundo. Me la jugué y sí, efectivamente fue el mejor shawarma que me he comido nunca, sí. Bueno, pues les recomiendo mucho, la NASA está presentando imágenes en tiempo real, o sea, de toda la misión, o sea, tú te puedes conectar al canal de YouTube y ahí estás viendo todas las incidencias de la misión, ahora sí, sin cortes, y esto realmente es un privilegio, ¿no? Porque pues, yo no estaba vivo cuando llegó el hombre a la luna, pero cuando te enteras cómo era la situación de enterarte y la calidad de las imágenes, no, hombre, esto que tenemos ahora es un lujazo, o sea, de verdad. Sí, claro. A ver, estaba leyendo que podrías haber corrido toda la misión, cualquiera de las misiones Apolo desde la comodidad de tu celular. O sea, con una laptop tenías. Sí. Creo que los iPhones que traen, que les dieron a los astronautas, también cualquiera de esos podría haber mandado la nave y Sí, quizás solucionado el problema con inteligencia artificial. De Houston tenemos un problema, pero déjale pronto a Siri. Siri, sí, permíteme, Siri. Sí, oye, tengo aquí un problema con el inodoro de a bordo. Sí, ese sí, sí sí. creo que difícilmente Siri hubiera hecho mucha diferencia. No, pero bueno, ¿qué te digo? ¿No? O sea, al final lo importante de todo esto es que pues vamos a la luna de nuevo. Y yo tampoco estaba vivo cuando yo nací 2 años después Ujú. de que el señor don Miguel Ángel Armstrong se Ujú. bajara del Eagle y pisara la superficie lunar, ¿no? Pero la verdad es que me parece independiente, o sea, sí, bueno, a ver, llegamos a la luna y lo que sea, pero toda la ciencia y toda la ingeniería que hay detrás de eso me parece absolutamente Apasionante. espectacular y apasionante. Claro, tú ves planos y dibujos del Saturno 5, que es el cohete que movió todo eso para allá. Ujú. Es, es- es una, es una, es una máquina impresionantemente hermosa por compleja porque además es brutal, o sea, es todo el Sí. cohete, es impresionante. Yo tengo Sí. todavía pendiente esa excursión ahorita que tengo Houston aquí a la vuelta, para ir a Si yo la no entiendo NASA. cómo no ha sido, si yo fuera tú, ya me hubieran tenido que decir, que ya no venga, o sea, usted Mira, ya no puede volver a venir. estoy haciendo el proceso de convencimiento porque ya sabes que yo, pues, tú que eres todavía del club de los, no tengo, la señora aquí al lado diciéndome, ¿y por qué no vamos a esto? Yo tengo que hacer labor de convencimiento. Por ejemplo, fuimos a Nueva Orleans y dije, Museo de la Segunda Guerra Mundial, de ahí soy, ¿no? Claro, claro. Dijo, no, espérate, ¿cómo? Y el French Quarter, el Mardi Gras, ok, está bien, vamos a eso. Pero tengo ese pendiente. Y la carta que hoy estoy manejando, estoy indoctrinando a mi esposa en cuestiones de la Tierra a la Luna, mostrándoles esa miniserie, por supuesto, también y todo, para decirle, entusiasmate por ello, porque, pues, quién sabe, no creo que nos toque a ti y a mí tener que irnos a vivir para allá, pero creo que la humanidad va a tener que buscar la forma de granjearse una vida en otros lugares, pues siquiera para encontrar cómo sustentar lo que tenemos acá, ¿no? Posiblemente, sí. Vamos ya a cerrar con esto que se llama Toros y Deportes. Bernie, al fin tenemos, sin la presencia de Italia, por supuesto, pero ya tenemos la Copa Mundial definida y apartada con todos los equipos en la gesta. No está Italia, que sí es un tema definitivamente. Es un tema, sí. Y yo no veo a la gente así como que sufriendo mucho, porque pues en México, digo, no llegamos al quinto partido, pero llegamos a la Copa Mundial. Pero te iba a preguntar, ¿tú alcanzas a ver aquí en esta toma los distintos equipos que están participando? Y te voy a mostrar aquí una dinámica. Creo que alcanzas a ver toda la pantalla aquí. Sí. Eres un viajero internacional, Bernie. Ok. Eres un hombre de mundo. ¿Tú alcanzas a identificar todas las banderas? No, justo era lo que estaba intentando hacer y Ujú. no las ubico todas. A ver, Yo lo intenté, de arriba abajo, o sea, de izquierda a ver, Argentina, Colombia, Ajá. esa me suena, pero voy a decir una estupidez. Chipre, posiblemente. Chipre no sé ni siquiera si pero no es Egipto, No, ¿verdad? posiblemente sí. O Luego, a ver, Jordania, o Argentina, Argelia, Corea Ujú. del Sur. Argelia del Sur, es eh, Holanda, ¿no? O es eh,
Sí, Es que no sé si alcanzo a ver sí. si tiene un logo. Holanda, luego Jordania, mi madre. Esto es vergonzoso, es auténticamente Sí. vergonzoso. Australia, Australia y Nueva Sudáfrica, Zelanda están por Brasil, ahí. Ahí está Turquía, también Qatar, Saudi, Sudáfrica. Portugal, Escocia, sí. Escocia sí, sí. De Escocia, hecho. Suecia, Inglaterra, Noruega, España, Turquía, Ujú. eh, Irlanda, Ahí está Irlanda, está Alemania, Alemania, Suiza. Suiza, la República Checa. Ujú. Y en la torre. Es que Ya los me acordé. africanos es donde la puerta de Sí, todo es el rabo, Nigeria, ¿no? Nigeria o Camerún. Mm, ahí te fallo. Según yo, Nigeria es verde, blanco-verde. Entonces Sí, puede es ser. muy posible. Ujú. Luego Holanda, y luego mi madre, Nueva Zelanda, posiblemente. Ahí está No me acuerdo. Bosnia-Herzegovina, me parece también. Ok, Está. por Ay, supuesto Francia. creo que es Haití también, ¿no? Ahí. No me acuerdo. Francia, Panamá, Polonia. Croacia, ah, Esta de las dos estrellas Bélgica. La de las dos estrellas es Panamá, ¿no? La es de. Panamá, sí. Ujú. Y la última es Egipto. La última es Egipto. Porque hay otra con los colores de Egipto, pero no di No, cuál, exacto. cuál Y era. luego Bélgica. Y vi la lista En de esa misma, países en y esa dije, misma bueno, línea. pues se me hace que por ahí es la cuestión, pero nada, es un caso total y absoluto. No, mira, Este, me acordé de varias, pero no, la verdad es que no de todas, ¿eh? Con mucha vergüenza de mi parte tengo a que ver, confesar yo que también, no, porque no yo fui las niño ubico todas. Montessori y a mí sí me obligaban a aprenderme países y capitales y luego hasta formas de países, que eso todavía me defiendo. Les iba a recomendar personas que quieran, digamos que ilustrarse un poco más sobre el mundo. Hay una aplicación que se llama Global, bueno, es un juego en línea que se llama Globle, que Globle, ok. básicamente, es global.com me parece, que tú entras y cada día te genera un país sorpresa. Entonces tú vas poniendo nombres de países y te los va mostrando en el globo y te va diciendo si estás cercano al país misterioso. Ok. Y realmente es una lección de humildad para quienes alguna vez nos veíamos países, capitales, banderas y formas de los países del mundo y ahora dices, güey, no sé, ¿cómo se me peló Vanuatu, Manu? O sea, No, o sea, sí me acuerdo de países y capitales y tal, pero la verdad es que también hace tanto tiempo que no, digamos que no hago el ejercicio que, mira, te dije ahora de lo que básicamente me acordaba, pero creo que de todas estas fallé la mitad, por lo menos, o no sé. Eh, creo que nos fue un poquito sí, menos sí. de la mitad, ¿no? Pero volviendo al tema de Italia, rápidamente, creo que uno, es sorprendente que un país que tiene, pues, o sea, ha sido 4 veces campeón, no se presenta desde hace 12 años en la Copa del Mundo. O sea, no Es es de que verdad, no califica. hace tres mundiales que no van, incluido este, ¿no? Exacto, y esa es la parte que yo digo, híjole, o sea, o sea, ¿cuál será el sentir de allá? No tengo tantos amigos italianos en Italia como para que me den su opinión. Seguramente van a decir hay cosas más importantes porque cuando no van creo que el pretexto es ese. Pero pero sí creo que es una cosa sorpresiva que es, pues ustedes eran protagonistas de esto, ¿no? Ya no lo son. Sí. ¿Cuál es Sí, el a ver, el sentir? calcio es el calcio. No me puedes decir no, que Italia Además, no está ahí. la última vez que estuvo Italia ahí, hasta mordido se fue uno de los jugadores, mano, me está acordando. Así es, sí. Sí, pero es que Suárez es un patanazo, entonces también. O sea, sí, mira, yo la verdad es que nunca he sido mucho de fútbol. Antes de irme a España, Ujú, eh, cuando vivía en México iba mucho a los partidos de los Pumas, ujú, porque igual. bueno, Sí. la gran mayoría de mis colegas son Pumas, y entonces Ujú. íbamos al estadio y todo, y me la pasaba muy bien. Y claro, pues yo le iba a los Pumas, desde luego, ¿no? Pero luego tampoco he sido nunca mucho de fútbol. Y sin embargo, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, pues Oh, tenía bueno. yo un par de managers trabajando conmigo que eran del Madrid. Entonces yo veía los partidos del Madrid solo para burlarme de ellos si perdían, ¿no? Por ejemplo. Haces bien. Sí, sí, pero el mundial sí procuro, los mundiales sí los veo. Es más, veo tantos partidos como puedo, porque bueno, pues es el mundial, ¿no? Y pues sí. Pero nunca he sido mucho de fútbol. Sin embargo, claro, a ver, un mundial, en este caso ya van a ser 3 sin Italia, pues explícame. Se siente la diferencia. Claro, claro, por supuesto.
Bernie, ha sido un placer, como siempre, tener la oportunidad de charlar contigo, de que nos pongas al tanto de lo que haces. Algo que quieras promover, aparte de tus redes sociales, que, híjole, ya me da miedo preguntarle a mis amigos de la red social X, porque cuando a unos no le están tirando la cuenta, a otros ya los están haciendo shadow ban, y a otros ya es otra personalidad usurpando su nombre. Tú sigues ahí firme al pie del Sí, cañón. yo, a mí afortunadamente rara vez me tocan cosas de esas. A ver, yo creo que al final, como lo único que hago es quejarme y escribir cosas larguísimas sobre cosas que pasan y ya está, pues no me pela nadie, ¿no? Entonces, pues, No digas eso. pues, no lo digo en plan queja, sino La en mala. este sentido oye, que la gente y que el Shadowban, no, a mí difícil, no, la verdad es que nunca me ha pasado nada del estilo. Las dos únicas cosas que me han sucedido ya hace mucho, una me suspendieron la cuenta 2 semanas Ujú. y nunca me enteré por qué, me mandaron un correo que decía que por razones de seguridad y luego me mandaron otro que decía, bueno, pues ya ahí tienes tu cuenta de regreso, hasta ahí llegué. ¿Y nunca supiste Y por qué? la otra, nunca entendí de qué estaban hablando, pero bueno, los caminos de X son misteriosos. Así Y es. la otra fue que me tiraron cuando recién empezó el asunto de Dos Bocas y tal, Ujú. no, perdón, cuando hubo el incendio en el mar, ¿no? A un lado Sí, de una cuando se perdió plataforma de la la, plaza. Sí, sí. sí, escribí un hilo ahí con alguna cantidad de cosas técnicas y me lo borraron, pero pues luego Macario muy amablemente lo tenía Ujú. guardado, no sé cómo, y entonces pues lo volvió a poner él y ya está. Pero no, nunca me ha pasado nada así en plan, es que unos me fueron a bajar la cuenta. No, afortunadamente tengo una vida razonablemente tranquila en X. Y Pero es una la vida. única. Tú tienes vida fuera de X, que creo que es lo importante. Sí, y es la única red social. Lo otro, pues, es el podcast. No sé Ujú. si lo hayas visto Promuévelo. en Spotify, que Sí. se llama Hold My Atole, Ujú. como no podía ser de otra manera. Y bueno, tengo por ahí algunos, y no sé si te acuerdes o las hayas escuchado, o algún episodio de las 3 temporadas sobre Dos Bocas con Gonzalo Monroy. Sí, sí. Luego una temporada últimamente con Víctor Ramírez sobre electricidad y futuro eléctrico y algún par de cosas más. Pero todo gira más o menos en ese. De hecho, tengo un episodio sobre el Tren Maya que te mandé recién. Ujú. Recién lo grabé para que me digas más o menos tu opinión. Y estoy intentando grabar algunas otras cosas. Tengo que decir que después o sea, uno de mis clientes aquí, no me preguntes cómo, terminó encontrándose el podcast y entonces ahora parte de mis productos relacionados con seguridad, protección ambiental, business continuity, project management y tal, es que le hago un episodio de podcast cada 2 semanas para su empresa y pues A está muy ver, bien, ¿no? no te quejes No, de eso jamás. no me quejo para nada, pero me da mucha risa porque llegó un día, ¿no? A su oficina y me dice, este eres Ujú. tú, ¿no? Le dije, sí. ¿Y de qué estás hablando? No, pues de esto y esto y esto y esto. En total, mandó el episodio a traducir, ¿no? Ujú. Y me dice, oye, esto está muy bueno, ¿por qué no me grabas uno? ¿No? Y entonces me dijo, mira, aquí está, agárrate de aquí y escríbete algo y haz un episodio de 15 minutos. ¿No? Ok, entonces, total. Y, y me dijo, ¿cuánto te tardas en grabar un episodio de 15 minutos? Le dije, bueno, si ya tengo la entrada y tengo la salida y tengo la música y todo el asunto, pues me puede tomar a lo mejor 3 horas o 4, porque bueno, luego hay que editar y acomodar Sí, sí, todo y sí. lo que sea, pero ¿no? ¿Y cuánto me cobras por hora? Y la verdad es que le tiré un número altísimo solo por defecto y me dijo, perfecto, sí, Perfecto. sí. Dame dos. Grábame capítulos de 15 minutos y no me cobres más de 5 horas por capítulo. Y dije, bueno, pues ok. Entonces ahora cada 2 semanas me siento y grabo un capítulo. Nunca le he cobrado las 5 horas, te estoy siendo muy honesto, Seguro. pero sí, pues, ¿no? Para el que dude que esto del podcast es de alguna forma No. comercializable, sí lo es.
Así nació el negocio también de este lado y por fortuna hay gente que lo hace muy bien. Escuchen a Bernie cada vez que tengan oportunidad, ya sea ahí o con usted de invitado. Recientemente estuviste de invitado en otro podcast también. Sí, en Energía Pesada con Luis Energía Carriles. Pesada. Entonces, muy recomendable, también su cuenta muy recomendable. Esos hilos que dice que son larguísimos, se van como agua, pues, porque realmente nos explica las cosas que hasta yo las entiendo, así se las pongo. A la madre. Imagínate. Bernie, un placer, un abrazo grande al otro lado pues, no sé qué tan antípodas somos en cuestión del globo terráqueo, porque no Estoy tengo a 10 horas de ti, 10 horas Entonces, adelante. Casi las 12 que necesitamos para hacer antípodas, pero te mandamos un abrazo grande, mi señor y yo. Esperamos que haya oportunidad pronto. Pues, si llegas a venir a Estados Unidos, ya sabes que acá tienes tu casa. Si nos podemos encontrar en otro sitio también. También es probable que nosotros vayamos a España en algún momento. Ya después te contaré. Nos queda más cerca de tu terruño. Pero en vía de mientras, pues te deseamos lo mejor y que estés, sobre todo, antes que nada, muy seguro y que te sea leve con tanto conflicto que hay. Muchísimas gracias, Toño. Cuídate mucho. Salúdale, por favor, a la señora de Bonn y felicítamela por aguantarte, que ya bastante trabajo es. Aparte, ya hoy llega a su silla al fin de la señora productora, que tanto se ha quejado de que no tiene. Ya se le compró, no especialmente una Herman Miller, pero pues creo que es una Glenn Miller que toca música de swing. Exacto, que le hace el swing, ya con eso tienes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Toño, cuídate. Bueno, pues un abrazo, amigos. Les recuerdo que estamos en este canal de YouTube. Yo soy @finísima persona. Como siempre, les deseo salud, amor y pesetas y tiempo para gastarlas. Hasta pronto.